Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol que nos acompañan como cada 8 días en el podcast deportivo del periódico El Colombiano, con invitados especiales, hablando de la actualidad de los equipos antioqueños, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín sobre todo. Y se viene la Copa Libertadores. Este programa va a estar enfocado en el debut de Atlético Nacional en la Copa Libertadores, que será ante el Nacional de Uruguay, miércoles a las 9 de la noche. Los estaremos acompañando Wilson Díaz, el editor de deportes, y Joneri Gómez de la redacción de deportes. Entremos en materia de una vez y tenemos un invitado muy especial. Se trata del periodista uruguayo Juan Manuel Guerra, de Tirando Paredes y Entre Líneas, los programas en los que está. Y saludando primero a Juan Manuel, y para que nos cuente un poquito, Juan Manuel, cuál es la actualidad de este Nacional de Uruguay, que se habla que llega en crisis, que el técnico Lasarte pues fue cesado hace poquito. Cuéntanos un poco cómo llega este Nacional de Uruguay para este partido frente a Atlético Nacional. Joneri, compañeros, un placer de saludarles aquí desde Montevideo, Uruguay. Un gusto para mí estar con ustedes en este espacio. Bueno, la verdad que Nacional llega complicado, compañeros. Llega muy complicado. Algo que creo que puede ser hasta histórico. Va a debutar en la Copa Libertadores de América con un técnico interino. Nacional para este año confirmó a Martín Lasarte, que venía de ser el técnico en el 2024. No fue campeón uruguayo. Se quedó eliminado en octavos de final ante el San Pablo a nivel internacional. Pero finalmente, hubo elecciones aquí en Nacional de Uruguay y se terminó ratificando al entrenador Martín Lasarte. Bueno, arrancó la temporada, eligió unos cuantos jugadores. Nacional invirtió muchísimo dinero en este mercado de pases y tan solo 9 fechas después de comenzar el campeonato uruguayo, Nacional, no tuvo los mejores resultados, no se encuentra a esta hora en el mejor nivel, está séptimo en el campeonato uruguayo. 9 fechas después fue cesado Martín Lasarte. El día domingo perdió contra Juventud de las Piedras en el Gran Parque Central. Lo cesaron una vez culminó el partido en el propio vestuario, y al otro día, a la 1:30 de la tarde, Nacional viajó hacia Medellín, donde está ahora instalado, con Martín Ligüera, que va a ser el técnico nacional en el partido del miércoles por la noche en Atanasio Girardot. Martín Ligüera va a ser el entrenador principal, Sebastián Eguren será el ayudante técnico, y al otro día, después del partido, Nacional va a confirmar a su nuevo entrenador, que pinta para ser Jadson Viera, el técnico que dirige a Boston River de nuestro país. Juan Manuel, un saludo muy especial. Es una apuesta muy, muy arriesgada cambiar técnico antes de un torneo internacional. ¿Cómo reaccionó la afición de Nacional frente a esta decisión de los directivos, o hay respaldo frente a lo que pues por resultados seguramente se veía venir? Bueno, la verdad que la gente está con mucho enojo, ¿no? Con mucho fastidio. Me parece que es normal, insisto, por la inversión que hizo Nacional en este último mercado de pases. Jugadores de mucha calidad que llegaron. Rómulo Otero desde el Santos. Llegó también, se dio la renovación de Nicolás El Diente López, un jugador muy importante para Nacional. Llegaron jugadores más que interesantes, más que importantes. Sebastián Coates, que llegó del Sporting de Lisboa. Llegó el chileno Eduardo Vargas, el jugador que juega como delantero de la selección de Chile. Insisto, una inversión muy, muy fuerte para lo que es el fútbol uruguayo, algo histórico para el fútbol local. Hizo un cambio muy grande de jugadores, y sin embargo, la verdad que no le está dando resultados, no le está dando rédito a este Nacional y a la nueva directiva que asumió en este año del 2025, y la gente está impaciente, quiere resultados, no ve al equipo bien. Nacional es un equipo que sufre mucho defensivamente, tiene una cantidad tremenda de goles en contra. En este arranque de campeonato ya tiene 13 goles en contra. La verdad es un equipo que en 9 partidos no para de recibir goles. Creo que lo más flojo que tiene este equipo, y la gente lo que quiere son resultados. Y la gente nunca pierde la ilusión de que en Copa Libertadores, como Nacional ya tiene 3 Libertadores de América, pueda lograr cosas importantes. Aún así, más allá de esto, insisto, de la impaciencia del hincha de Nacional de Uruguay, hay mucho respeto por este grupo. Hay mucho respeto por este grupo. Se cree en filas internas de los tricolores que es el grupo de la muerte. Así lo catalogan aquí en Uruguay los medios y los propios directivos de Nacional.
Juan Manuel, ¿cuál es la actualidad de nuestro compatriota, de Diego Erazo? ¿Cómo le ha ido en Nacional de Uruguay? ¿Cuál es la percepción que tiene el hincha de él? ¿Cómo va? Porque pues aquí estuvo en el Independiente Medellín y en otros equipos, pero nunca explotó como el delantero que todo el mundo veía. ¿Cómo está en Nacional? Bueno, es fundamental. Erazo para Nacional es fundamental. No arrancó de buena manera. Erazo llegó a mitad del 2024 a préstamo de San Lorenzo de Argentina. Y en la primera parte de ese ciclo, digamos, en esa primera mitad del ciclo, no le fue bien, no fue titular, no jugó, no tuvo continuidad prácticamente, incluso se especuló de una posible salida, pero bueno, le dieron la confianza porque se fueron otros delanteros y finalmente se quedó en Nacional. Y la verdad, desde que arrancó este año en adelante, es uno de los jugadores más importantes que tiene este equipo. Ahora, llega limitado desde el punto de vista físico. No jugó el fin de semana contra Juventud en el Gran Parque Central, como mencioné, tiene una pubalgia, arrastra una pubalgia Diego Erazo, pero aún así es uno de los goleadores que tiene este equipo. Ya tiene goles clásicos contra Peñarol y es un delantero que ustedes ya lo conocen, físico, potente, insisto, con mucho gol y que mañana no tengo duda de que va a ser titular ante Atlético Nacional de Medellín. Después yo creo que no va a estar para 90 minutos. Me parece que va a jugar 60, 70 hasta cuanto le dé desde el punto de vista físico, pero en poco tiempo Erazo de menos a más. Yo creo que se ha dado este ciclo en Nacional de Uruguay. Y bueno, se culmina el préstamo a mitad de año y Nacional ya negocia para tratar de renovar ese préstamo con San Lorenzo o, por qué no, invertir de nuevo en otra ficha, porque la verdad es que ha hecho las cosas muy bien el colombiano. Bueno, independiente del cambio de entrenador, pues seguramente el equipo mantiene la huella y el estilo de juego. ¿Qué puede esperar el aficionado? O sea, ¿con qué se va a encontrar Atlético Nacional? Un equipo que propone cómo juega mejor como visitante, cuáles son como esas fortalezas que tiene el equipo, tanto defensivas como ofensivas, para que la gente se vaya haciendo una idea del rival que va a tener Atlético Nacional este miércoles en el estadio Atanasio Girardot. Bien, yo creo que es favorito Atlético Nacional, no tengo ningún tipo de dudas. ¿Y qué se va a encontrar? Un equipo golpeado que habrá que ver cómo responde mañana. Si este cambio de técnico de esta presencia de Martín Ligüera como técnico interino le da sobre todo un respaldo anímico. Mañana va a dirigir un técnico que tiene uno y te diría 2 entrenamientos con el de hoy en Nacional. O sea, no tuvo tiempo de trabajo y te digo, ni siquiera estaba cumpliendo en Nacional un rol de ser entrenador de, por ejemplo, las juveniles. Estaba en Nacional como secretario técnico. Lo va a acompañar Sebastián Eguren, que es el manager general de Nacional. Entonces, la verdad, no hemos visto equipos de Ligüera en este último tiempo. Sí fue campeón uruguayo con Nacional hace muchos años como entrenador, también en un ciclo corto, pero hay una incógnita importante de cara al partido de mañana de qué es lo que va a hacer Ligüera. Yo creo que va a ir a lo seguro, yo creo que va a ser un equipo que va a esperar a Atlético Nacional, no va a salir a lo loco, no lo veo saliendo a presionar, me parece que lo va a esperar y va a tratar de contragolpear. Creo que la gran fortaleza que tiene este equipo es la velocidad de algunos jugadores. Por ejemplo, lo que puede hacer Jeremías Recoba, el hijo del chino, lo que puede hacer Lucas Villalba, el jugador más rápido que tiene el fútbol uruguayo por la punta derecha, y bueno, una vez llega al área rival, tratar de conectar con Diego Erazo. Yo creo que Nacional de Uruguay es un equipo con Erazo, insisto, con Villalba, con Recoba, con algunos volantes que le han aportado goles. La máxima fortaleza de este equipo es el juego aéreo, la pelota quieta, no tengo ningún tipo de dudas de que tiene buen juego aéreo con Millán, con Sebastián Coates, con el propio Erazo, tiene a un ejecutante de pelota quieta muy interesante que es Rómulo Otero, el venezolano, que no creo que arranque mañana, pero si ingresa no tengo dudas de que se va a hacer cargo de la pelota quieta, y en prácticamente todos los partidos del medio local hizo goles de juego aéreo Nacional. Eso creo que es una de las cosas que le tienen que prestar atención para mañana. La debilidad más grande es la defensa. Es un equipo frágil cuando la pelota está en juego, es un equipo frágil, sufre mucho los laterales, le falta contención en la mitad de la cancha, está muy solo Cristian Oliva, por eso creo que puede reforzar con otro hombre para el partido mañana. Sufre mucho Luca Morales al lateral derecho y sufre demasiado Gabriel Báez. Incluso fíjate que en este arranque de campeonato jugó Morales y jugó Emiliano Ancheta por el lateral derecho. Y por el lateral izquierdo jugó Gabriel Báez y también jugó Diego Romero. O sea, hasta el momento no ha encontrado un titular clave ideal en los laterales, hasta este momento Martín Lazarte. Y en los centrales, que son Coates y Millán, tienen buen rendimiento, pero también tienen errores. Han tenido errores, sobre todo Julián Millán, que le tocó salir en el último partido, y creo que lo único seguro que tiene ahí, en el fondo, es el arco, con Mejía, que es una de las grandes figuras. Aún así, insisto, la fortaleza más grande que tiene, para mí, es el juego aéreo, y es un equipo con gol, pero defensivamente sufre los partidos este equipo tricolor.
Juan Manuel, te saluda Juan Pablo Estrada de la redacción del Colombiano. Viendo los últimos partidos de Nacional de Uruguay, vemos que es un equipo que también sufre algo que sufre Atlético Nacional de Medellín, y es que le cuesta terminar los partidos con los 10 jugadores. Con los 11 jugadores, perdón. En el último partido, pues con solo 2 minutos de haberse jugado, resultó expulsado un jugador de Nacional de Uruguay. Y pues es como si analizan eso también como una debilidad del equipo de allá de Uruguay, y también qué analizan ustedes desde allá, como desde el periodismo del equipo de acá de Antioquia. Bueno, respecto al tema de las expulsiones, fue increíble lo que pasó el último fin de semana. Fíjate que en el equipo titular venía jugando en la saga Coates, como mencioné, el capitán de Nacional, y Julián Millán, el colombiano, que ustedes lo conocen de Santa Fe, y en el último partido decidió colocar a Diego Polenta, que es el capitán histórico nacional, uno de los jugadores con más partidos en Nacional en el siglo XXI. Y Diego Polenta, apenas comenzó el partido, como bien mencionaste, colega, fue expulsado a los 2 minutos, porque claro, era una final para Martín Lazarte. Se decidía la continuidad o la salida de Lazarte, y decidió colocarlo a Diego Polenta por encima de Millán. Y a los 2 minutos el capitán de Nacional se hace expulsar. Yo creo que, bueno, trató de salir a marcar la cancha de arranque, de plantarse contra los rivales, de imponerse, y le salió mal. La verdad que salió pasado de rosca, quiso defender a su técnico, quiso salir a respaldarlo y le salió mal, y colocó una patada bastante dura contra su rival. Acá no hubo discusión acerca de esa tarjeta roja. Y bueno, con respecto a otros jugadores, yo creo que lo tiene que cuidar a eso Nacional. No creo que no le ha pasado tanto en este arranque de campeonato, salvo alguna ocasión. Se han dado 6 expulsiones del banco de suplentes en partidos clásicos, pero acá los clásicos generalmente no se termina con 11 jugadores contra los partidos contra Peñarol, que ya se jugaron unos cuantos en este año. Y respecto a Nacional de Medellín, hay mucho respeto. Yo lo mencioné en el arranque. Quiero citar lo que dijo Flavio Perschman, por ejemplo, para que ustedes tomen como consideración cómo le cayó a Nacional el sorteo del grupo que se realizó sobre el 17 de marzo aproximadamente. Cuando terminó el sorteo, Flavio Perschman, que estaba en Paraguay, mencionó con colegas que a Nacional le tocó el grupo más duro de la Copa. Y atención a lo que mencionó también, para que vean el impacto y el shock que tuvo esta directiva tricolor. Mencionó que a Nacional de Uruguay no le tocó el Real Madrid porque el Real Madrid juega Champions. O sea, realmente salió abatido del sorteo. No cayó para nada bien el sorteo, no hubo fortuna en ese sentido. E insisto, eso lo que te marca es el respeto que tiene Nacional de Uruguay por todos sus rivales. Y ven, este partido, el de mañana por la noche, como el partido más complicado que van a tener en la fase de grupos. Juan Manuel, hablabas de que el técnico sería Jadson Vieira, pero nosotros acá también hay rumores de que Pablo Repeto estaría en el radar también de Nacional, un hombre que dirigió Atlético Nacional, que dirigió al Nacional de Uruguay también en un paso exitoso. ¿Hay posibilidades de que Repeto esté en la baraja también? Bueno, mira, está claro que el candidato número 1 es Jadson Vieira. Hoy juega Boston River por la noche, se espera que dirija su último partido, y al otro día ya se ha ratificado como nuevo técnico de Nacional. Flavio Perschman ya mencionó en el arranque del año que era un técnico que le gusta mucho, que incluso en su etapa de representante lo representó a Jadson Vieira, un técnico joven, con menos experiencia que otros, pero que ha impuesto un estilo importante en Boston River. Pierde la columna vertebral de todos los equipos cada 6 meses, y aún así tiene rendimiento y depositó a Boston en Copa Libertadores. Después, bueno, la fase previa se quedó eliminado, y después pasó a jugar Copa Sudamericana y va a jugar la fase de grupos. Es el candidato número 1, y yo creo que va a terminar siendo Jadson Vieira. Ahora, antes de que se confirme lo de Jadson, que insisto, todavía no está confirmado, pero hay como una tranquilidad interna nacional de que se va a confirmar, y van a esperar el partido de hoy para mañana confirmarlo y para charlar con él. Antes de esto, antes del contacto con Vieira, hubo una llamada a Pablo Repeto, que tengo entendido que está viviendo en Colombia. Pero Repeto, por temas familiares, decidió que este no era el momento para volver a Uruguay. Ya le había pasado en el año 2022, cuando llegó a Nacional y fue campeón uruguayo. Le había pasado de que estuvo muy lejos de su familia. Su familia vivía en el exterior, y Repeto pasó todo el 2022 lejos de su familia. Y eso lo golpeó mucho anímicamente, ¿no? No le pasó bien directamente, más allá de que a fin de año salió campeón con Nacional, y que siempre un técnico que se va como campeón uruguayo se impone su vuelta meses después. Bueno, pasaron los meses, Nacional lo fue a buscar, pero la información que yo tengo hasta ahora es que por temas familiares, Repeto no tiene como opción viable en este momento retornar al Uruguay. Juan Manuel, pues agradecemos todo este reporte muy completo sobre el Nacional de Uruguay. Ojalá sea un partido muy bueno para este arranque de Copa Libertadores aquí en el Atanasio, por lo menos que haya espectáculo y que gane el mejor, como lo hemos venido diciendo nosotros, haciéndole fuerza a Atlético Nacional y ustedes por el lado de Nacional Uruguay. Un abrazo grande y por acá siempre a la orden. Abrazo grande, compañeros.
siempre a la orden también desde Uruguay. Bueno, felicitaciones también por el trabajo que están haciendo, por este emprendimiento, y estamos a la orden como siempre. Un abrazo gigante. Bueno, ahí estaba el periodista colega uruguayo hablándonos sobre esas novedades de Nacional Wilson. Es un equipo que llega en crisis por lo del técnico y todo, pero es un equipo uruguayo. Yo creo que los equipos uruguayos, los jugadores cambian el chip cuando están en competencia internacional y se puede convertir en un rival complicado. Lo que sí hay que decir es que Atlético Nacional, si quiere aspirar a pasar esta primera ronda, los 3 partidos como local tiene que ganarlos y ya arañar 3 o 4 puntos por fuera, pero como local Atlético Nacional tiene que iniciar con pie derecho y ganarle después a Bahía y a Internacional. De ahí no hay más excusas. Es que es un grupo muy difícil, qué pena que lo interrumpa Wilson, y Nacional tiene que ir a visitar a Brasil, que solamente pues, se ha ganado 2 veces en su historia en Brasil, es mucho, y tiene que visitar a los equipos uruguayos, que siempre es duro. Recordemos que una vez Nacional, con un jugador de más, también enfrentando a Nacional de Uruguay, sufrió para sacar un empate allá en Montevideo con un jugador de más de 70 minutos. O sea, son rivales difíciles y es un grupo muy complejo el que le tocó a Nacional en esta Copa Libertadores. De entrada, Nacional tiene una ventaja grande, pues es un equipo que llega sin técnico, con un cuerpo técnico interino, como lo decía el colega Juan Manuel Guerra. Y también pues el hecho de que esté como local, pues Nacional sabe que tiene, que lo que ustedes manifiestan, tiene que sumar esos primeros 3 puntos. Los rivales que los vamos a ver, en el papel todo el mundo habla que Internacional es el equipo brasileño de más nivel que va a tener que enfrentar. Es el de mayor inversión. Exactamente, y Bahía, pero a mí me gustaría verlos, es este jueves, ellos juegan el jueves, se enfrentan a las 5 de la tarde, así que también va a tener la posibilidad la gente de Atlético Nacional de tener ya una idea antes de viajar a Brasil de cómo juegan estos equipos. Así que hay que aprovechar esa oportunidad. Nos decía el colega también que es un equipo que defensivamente es muy débil y una de las fortalezas de Atlético Nacional hoy en día es el ataque, así que vamos a tener una defensa débil con un ataque fuerte y se espera pues que la gente salga y termine este partido con mucha satisfacción por un triunfo de Atlético Nacional. Uno de los puntos a analizar fue el que tocó Juan Pablo, y es que Nacional en los últimos partidos pues tiende a quedarse con 10 hombres y es una situación que tiene preocupado al técnico Gandolfi. Dijo que había hablado con el grupo de jugadores porque no se puede dar ventajas en torneos internacionales de quedarse con 10 hombres. Y sobre este tema habló Edwin Cardona, escuchémoslos. Como tú lo dices, tenemos que corregir eso porque nos puede alcanzar en el fútbol colombiano, pero en el torneo internacional es difícil. Me tocó una vez cuando estaba en Boca y en Brasil me metieron 3 en una expulsión, entonces es difícil jugar con 10 jugadores. Tenemos que ser conscientes del torneo que vamos a enfrentar, y eso no se puede dar esa clase de ventajas porque es difícil, así que obviamente nosotros en la interna hablamos eso y tener más precaución en esas expulsiones, porque son amarillas que a veces nos las están buscando nosotros mismos por alegar, por hacer cosas que no debemos. Yo creo que tenemos que concentrarnos mucho en el juego y dejar un poco al lado la discusión y eso, porque en esos torneos la verdad que si haces esa pequeña ventaja te la cobran. Bueno, ojalá esas palabras de Edwin Cardona se traduzcan y se vean reflejadas en el campo de juego, que sean unos jugadores mesurados, que saben que están ya en competencia internacional, no es el torneo colombiano, que cualquier descuido, cualquier ventaja en un torneo de estos, en una fase de grupos que es tan cerrada y con rivales tan difíciles, cualquier parpadeo puede costar la clasificación. Hay que tener cuidado porque Copa Libertadores y equipo uruguayo es un partido muy físico. Entonces Nacional tiene que cuidarse de eso porque es un equipo que tiene mucha pujanza, por decirlo de alguna forma, pero no llega al límite y lo sobrepasa. Hay jugadores que se tienen que controlar. Y no dejarse provocar, porque como pasó en el Clásico contra Medellín, es una jugada, la chaverriña, es una cosa pues que es infantil uno dejarse provocar por un tipo de jugadas de eso, y eso en un torneo internacional te cuesta un partido, te cuesta una clasificación y te cuesta unos puntos. Y lo extraño es que son jugadores de
de trayectoria. O sea, en Nacional los que le sobrepasan el carácter son Morelos, el mismo Jorman Campuzano, que en los últimos partidos también se pasa algo de revoluciones. Yo creo que ellos son los que tienen que reflexionar para no dejar el equipo con 10 jugadores como Marino, llevarlo también a que entre en esa tónica y que Nacional pueda terminar estos partidos. A Edwin también le preguntaron sobre, primero, en el 2016, cómo vivió ese título Atlético Nacional, él estando por fuera como hincha, y lo que espera de lo que va a ser la participación verdolaga en esta Copa Libertadores. Bueno, yo creo que son épocas. Como hincha, obviamente, en ese 2016 lo celebré como si lo hubiera ganado yo. Entonces me siento muy orgulloso. Ahorita que lo voy a jugar otra vez de nuevo con este club, la verdad que es maravilloso y como te digo, son detalles. Tenemos que sacar nuestras armas, obviamente sabiendo los rivales que vamos a enfrentar. Es ahí paso a paso y yo no miro de pronto con quién nos pueda tocar en la semifinal o eso, no. Yo pienso solamente en el miércoles, que tenemos que salir y dar un golpe de autoridad en nuestro grupo primero y ya después obviamente cuando vas pasando fase tras fase tenés que obviamente el margen de error, como te digo, acortarlo cada día más porque esos torneos son así. Entonces creo que va a ser importante a nosotros el día miércoles dar ese golpe de autoridad, pero primero para nuestro grupo, que es lo importante, primero pasar y ya de ahí ir, como te digo, ir paso a paso, pero obviamente el sueño lo tenemos, sabemos el equipo que tenemos y la camisa que estamos representando, entonces yo creo que también eso va a ser un plus para nosotros, porque Nacional se merece y yo creo que clubes como Nacional, con todo respeto, año tras año tiene que estar peleando la Libertadores y yo creo que eso se tiene que hacer costumbre acá en nosotros, no solamente cada 3 o del 2016 creo que estabas diciendo que no participamos, no sé, pero Nacional tiene que acostumbrarse a que cada año tiene que participar por ganar la Copa Libertadores. Bueno, y siguiendo como con todos sus elementos a favor que tiene Atlético Nacional, es que el técnico Gandolfi puso a descansar a los titulares en la Liga Colombiana, llegan reposaditos, están en casa, a diferencia del Nacional de Uruguay, que un viaje de Uruguay siempre es muy desgastante para cualquier futbolista, así que está todo servido, esperemos que el equipo saque esa jerarquía que se le ha pedido y que la afición respalde. Y a propósito de la afición, Juan Pablo nos comentaba hoy que hay un tema que se está manejando mucho por el tema del costo de la boletería. De la boletería, sobre todo los abonos, que fue un incremento altísimo. Hay que hacer una claridad, no son los abonos, sino que Nacional saca un pack de 3 partidos y pues como yo le decía a John Eric, como se aplaude cuando las directivas hacen bien las cosas, también hay que criticar de pronto cuando uno siente que se están equivocando. Y el precio subió en más de un 108% con respecto a los partidos tipo A de la Liga Colombiana. Es un aumento que uno hay veces llega a pensar... Para la gente del común es muy complicado. Sí, es muy complicado y se ve reflejado que a esta altura Nacional ya tranquilamente podría haber agotado las boletas para el partido de Copa Libertadores. Obviamente el estadio va a estar lleno porque eso se va a llenar sí o sí. Pero a esta altura todavía hay boletas de Oriental que están rondando los 150.000 pesos. Entonces imagínense si un padre de familia quiere llevar a su hijo e ir con su esposa, novia al estadio. Son más de 500.000 pesos. Son más de 500.000 pesos. O sea, es una crítica constructiva al club que ha venido haciendo las cosas bien, pero que siento yo, desde mi punto de vista, se descachó en ese precio del pack. Porque además una cosa, le ofrecen el pack al hincha para que asegure los 3 partidos de Copa Libertadores a un precio más económico y el ahorro es de 10.000 pesos por boleta. Y después, para rematar, les dicen que eso no les asegura la boleta en caso de avanzar a unos octavos de final de la Copa Libertadores. De todas maneras, es un error que cometen los directivos, que tal vez ellos han demostrado ser un poco que escuchan al hincha. Hay que ver si lo van a reconocer o si simplemente van a seguir con esos precios que mucha gente está diciendo que son demasiado elevados. Seguramente pues los mantendrán porque hay que tener también en cuenta que el equipo tiene una inversión alta y que esas taquillas pues son necesarias para el sostenimiento y la estabilidad del equipo económicamente. Yo quisiera comparar estos precios frente a un concierto, por ejemplo, de Shakira, de estos artistas grandes que vienen a la ciudad,
y uno se pone a comparar y realmente el fútbol sigue siendo un deporte barato. Pero ¿cuántas veces viene Shakira a obviamente, Medellín? sí, o sea, pero la Copa Libertadores cada año o cada 2 años, cada que se clasifique, bueno, ya cada uno decidirá, mirará su bolsillo cómo está y decidirá pues si apoya al equipo en esta oportunidad. Y Nacional me imagino también que reflexionará el tema, porque lo ha venido haciendo cuando escucha esos comentarios o cuando hay malestar de la hinchada. Esta administración pues le ha puesto atención a esas quejas. En algún momento de pronto darán algún partido más o algo, esperemos a ver qué pasa. Pero el hecho no es como de dar un partido más o algo por el estilo, porque de igual forma pues el precio ya lo fijaron y yo no creo que lo vayan a mover de aquí a lo que termine el torneo, sino que simplemente es como que analicen si la situación es para mantenerlo a futuro, porque pues es una crítica que se está haciendo desde la hinchada, no es como que una minoría está hablando de eso, no, se está hablando desde la hinchada, que los precios son elevados, hay personas que dicen que sí, que la nómina, pero dentro de un rubro como un club como Atlético Nacional, para pagar una nómina tan cara, pues yo ahora lo conversaba con John Eric, el precio de la boletería no influye mucho, una nómina se paga con los patrocinios, con los derechos de televisión. Derechos de televisión y venta de jugadores. Pero yo no descarto que si Nacional avanza a octavos pueda decir, bueno, los que nos compraron esta boleta reflexionada, les vamos a hacer un descuento del tanto. Sí, y el aporte que hace la Conmebol es significativo, son más de 3 millones de dólares por estar en la fase de grupos. De todas maneras, la idea es que siga ese ambiente positivo, que haya esa fraternidad entre hinchada y afición, entre hinchada y directivos y equipo, porque queremos pues que Nacional avance y que el fútbol colombiano vuelva a tener protagonismo. ¿Sabe a mí que me dejó preocupado, Wilson? Ese partido con Bucaramanga. ¿Por qué? Porque Nacional no tiene en este momento jugadores suplentes importantes. Uno diría que si falta un jugador, el que vendría atrás pues tendría que tener el mismo nivel, pero me parece que los jugadores que reemplazaron a los que habitualmente son titulares están muy distantes del nivel de los jugadores que Gandolfi utiliza normalmente, y en una Copa Libertadores que se juega tan seguido, que hay tantos viajes, cuando haya a rotar la nómina, es lo que a mí me parece que me deja preocupado, porque de los 11 jugadores que tiene, si sale alguno de esos se va a resentir muchísimo, o por lo menos así lo demostraron frente a Bucaramanga. Es que pues hay que tener ritmo de competencia, y son jugadores Fabergil, Billy Arce, que llegaron con poco ritmo de competencia y no demostraron lo que se espera que demuestren, porque son refuerzos que llegaron a aportar al club. Es como Kevin Parra tampoco estuvo bien. Kevin Parra no ha estado en un muy buen nivel, viene de una lesión. Y el tema de central derecho sigue siendo un dolor de cabeza. Intentó con Joan Castro en el partido con Bucaramanga, venía con Aguirre, Juan José Arias y las expulsiones. Yo creo que ahí, si llega a pasar de ronda, porque puede inscribir jugadores, Nacional obligatoriamente tiene que buscar un central por derecha. Y uno de esos nombres que ha sonado, yo no promociono jugadores, pero por sentido de pertenencia, por todo lo que tiene Atlético Nacional y que hay jugadores que han estado, Estefan Medina me parece que sería una opción ideal para tenerlo. Usted se imagina Tecillo con Estefan Medina por derecha, y que es un hombre que viene en un buen nivel, podría ser la opción que tenga Atlético Nacional, pero que necesita un refuerzo por ahí, sí lo necesita. Pero pienso que es un momento ya muy avanzado. El equipo pues se armó y ellos son conscientes del equipo que armaron para enfrentar un torneo internacional. Bueno, las lesiones, nadie está libre de una lesión, pero Juan José me parece un hombre importante. Tuvo las expulsiones en la liga, pero en Copa Libertadores no va a tener ningún inconveniente y pienso que pueda ser la opción ojalá mejore. Aunque Aguirre sigue siendo un jugador importante de mucha experiencia. Ahí está el debate que de pronto en algún momento nos ponía usted, Wilson, y era si en este caso a qué va a aprovechar o a buscar Gandolfi, a la experiencia de Felipe Aguirre o a la juventud y al buen nivel en el que venía Juan José Arias. Pues Gandolfi es de los que dice que él pone lo mejor que ve en la semana antes del partido. Entonces esperemos quién estaba mejor antes de este partido con Nacional y por quién se decide. Esas son dos opciones, pero que esa posición ha sido un dolor de cabeza durante todo el semestre, ha sido un dolor de cabeza durante todo el semestre, y él ha venido probando variantes a ver quién se complementa bien con Tecillo. Pero bueno, otro de los jugadores que llegó para esta Copa Libertadores se trata del uruguayo Camilo Cándido, el lateral izquierdo de Atlético Nacional, que ha mejorado muchísimo, que vino de menos a más, y es de los jugadores en este momento
de esa columna vertebral del club que anda muy bien, pues jugó en el Nacional de Uruguay, incluso jugó en el Nacional de Uruguay, jugó en Bahía y en Internacional estuvo en el segundo equipo, no llegó a ser, al equipo profesional, pero estuvo en todos los equipos del grupo. Y él habla sobre lo que puede esperar de este Nacional de Uruguay, que así llegue en crisis, es un equipo importante. Bueno, buenos días. Como decías tú, conozco bien al rival, pero como también decías que vienen en crisis, yo creo que cualquier equipo uruguayo es complicado, y más sabiendo que vienen en crisis así, o sea, comienza un torneo nuevo, un torneo internacional, y creo que cualquier jugador uruguayo saca eso de adentro de la renovación de un torneo nuevo, y bueno, nada, van a venir obviamente con sus armas, pero nosotros tenemos las nuestras para poder reemplazar las de ellos y hacer las cosas bien. Bueno, Atlético Nacional jugará este miércoles 9 de la noche, bonito horario, sobre todo para los medios impresos, como siempre decimos, frente al Nacional de Uruguay. Empezará esa participación en Copa Libertadores. Sabe también que me parece, Wilson, y lo tratamos en el impreso de domingo, que hay una obra parecida a lo que sucedió en el 89 y en el 2016, cuando todos los que están alrededor del club, jugadores, cuerpo técnico, directivos, hinchada, están en un buen ambiente, todos hacia una misma dirección, y yo creo que eso es muy importante para empezar un torneo así. La gente está contenta con la gestión que ha hecho Gandolfi, que ha potenciado lo que hizo también el técnico Efraín Juárez, además porque es un hombre que transmite tranquilidad. Cuando pierden las ruedas de prensa, él dijo, cuando el equipo pierde, ustedes me ven tranquilo cuando gana. Cuando pierde estoy tranquilo, pero me ocupo, no me preocupo. Me ocupo de lo que hay que hacer cuando el equipo pierde. Y yo creo que eso se transmite. Entonces hay que esperar que se empiece con pie derecho, porque empezar con pie derecho es fundamental. El primer partido de Copa Libertadores hay que empezarlo con pie derecho. Entonces ojalá todo este ambiente, porque como dice Juan Pablo, va a haber estadio lleno, la prensa también está positiva frente a Atlético Nacional, todo se traduzca en un buen comienzo de Copa Libertadores. Es la participación número 26 de Atlético Nacional, tiene 2 títulos, Nacional de Uruguay, nos recordaba el colega, tiene 3 títulos, y recordemos así como cifras de las últimas participaciones de Nacional en Copa Libertadores. En el 2024 estuvo en la segunda fase previa, no avanzó. En Copa Libertadores del 23, octavos de final. Igual en la del 2022, fase previa. En Copa Libertadores de 2021, fase de grupos. Tercera fase previa en 2019, octavos de final en 2018. Y en 2017 fase de grupos, así que la última gran participación y gran rendimiento de Atlético Nacional fue cuando 2016. Fue campeón. Así que viene un antecedente no muy positivo, ojalá esto cambie en esta edición. Además, frente a equipos uruguayos, a Nacional lo favorece la historia. Ha jugado 14 partidos frente a equipos uruguayos, de los cuales ha ganado 7, empató 5 y únicamente perdió 2. Entonces, con esas cifras importantes, pues Nacional tiene que hacerlas valer también, porque pues, la historia se revalida con el presente frente al Nacional de Uruguay. Entonces esperemos, Juan Pablo, que este termine siendo un gran arranque de Copa Libertadores para que la gente se siga ilusionando hasta dónde puede llegar este Nacional. Y hay que recordar que Nacional juega en un grupo donde hay 2 campeones más, ya lo habían dicho, Nacional de Uruguay con 3 títulos de Copa Libertadores, e Internacional de Brasil tiene 2 títulos, y a Nacional lo favorece, por ejemplo, jugando contra equipos uruguayos, tiene cifra positiva. A Nacional de Uruguay le saca 1 punto de diferencia en Copa Libertadores, y por decirlo de alguna forma, a Peñarol, que es el clásico rival de Nacional de Uruguay, le saca 6 puntos de diferencia en enfrentamientos directos entre sí en Copa Libertadores. O sea, a Nacional no le ha ido mal enfrentando equipos uruguayos, y esperemos que mañana miércoles no sea la excepción e inicie con pie derecho en la Copa Libertadores. El sábado después va a recibir al Unión Magdalena, ya hablando de la liga local. Atlético Nacional recibirá al Unión Magdalena en el estadio Atanasio Girardot también. Ahora Juan Pablo decía que no se cumplen las 72 horas de descanso que dicen deben cumplir los equipos antes de jugar, pero va a ser complicado porque Nacional va a empezar a jugar cada 3 o 4 días por ese calendario tan apretado que tiene tanto en Liga como en Libertadores, y por eso era, Wilson, que yo hablaba de la preocupación que hay frente al rendimiento de los demás jugadores, porque la idea es que el grupo esté parejo para que cuando Nacional no pueda utilizar uno de los estelares,
pues aparezcan otros jugadores dándole una mano importante. Eso va a ser muy importante, sobre todo en este remate de la fase previa, la primera ronda de la Liga Colombiana. A propósito, hago un paréntesis, el otro equipo colombiano, pues que hay que mencionarlo también, Bucaramanga juega frente a Colo-Colo, debuta este martes, con Leonel Álvarez, otra vez protagonista, el técnico antioqueño, que acaba de ganar el partido del fin de semana, así que vamos a tener buena representación. Volviendo al torneo colombiano, decía que lo que usted manifiesta, John Eric, porque es que la tabla está muy apretada, o sea, Nacional ya hoy está quinto con 21 puntos y el líder es América con 24. Uh-huh. Está Santa Fe con 22, Junior con 22, Millonarios 22, Nacional tiene 21, Medellín ya descendió al sexto lugar con 21, séptimo Pasto con 18 y Tolima es el octavo que juega hoy, así que puede avanzar. Por eso es importante que Atlético Nacional tenga esa reserva y que esos jugadores lleguen a un nivel óptimo para que respondan en los dos campeonatos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que están todos los grandes metidos entre los 8, menos Cali. Y digamos que Pasto es el colado, porque el resto están América, Santa Fe, Junior, Millonarios, Nacional, Medellín y Tolima, que es el octavo. Y el Cali, que es el otro grande, viene detrás del Tolima históricamente en el fútbol colombiano, así que es un torneo donde los grandes están cumpliendo, no como en otros torneos donde se quedaban por fuera y venían otros equipos a tomar esos lugares. Entonces me llama la atención que estén así estos equipos. Y finalmente, pues hablar del Medellín, Wilson, que usted muy bien lo decía en un artículo esta semana en el impreso, que se le embolató la victoria y los goles, porque sigue invicto, pero se contagió una empatitis muy grande. Un trabajo que seguramente está enfatizando mucho el técnico Restrepo esta semana. Él había manifestado que habían acudido a todas las situaciones, a repeticiones en campo, trabajos tácticos, inclusive el trabajo con psicólogos, porque uno siente mucha ansiedad de parte de los delanteros del Deportivo Independiente Medellín a la hora de esa puntada final, así que esperamos que resuelva esa situación porque va a salir. Si Medellín sigue cediendo terreno, ya lleva 4 partidos sin ganar, solamente un gol en los últimos 4 partidos, eso es demasiado preocupante. Tiene 17 fechas de invicto, juega bien al fútbol, que eso se le rescata a Juan Pablo, así que lo único es que estos muchachos se destapen y que veamos en su real dimensión al Deportivo Independiente Medellín. Wilson, pero no hay que olvidar que es una liga muy apretada. Entre el primero y el sexto, que es Medellín, 3 puntos de diferencia, si no estoy mal, usted me corregirá. Entonces, pues, es una liga que está apretada, que los equipos están jugando bien. Medellín venía jugando bien. Yo sí pienso que en el último partido no le vi ese poderío ofensivo de llegadas, porque yo siempre pienso que uno no traduce la calidad de equipo ofensivo en los goles, porque vos puedes jugar de una manera defensiva y anotar siempre gol, y puedes atacar mucho y no hacerlos, pero Medellín yo siento que en el último partido no atacó bien, no tuvo llegadas peligrosas, cosa que sí venía haciéndolo en partidos anteriores. Tendrá que corregir Alejandro Restrepo eso con el equipo, pulir que los delanteros, el Chino Sandoval, Brian León, el polaco también empiecen a anotar gol y que se llenen de confianza. Pero Juan Pablo, hay que decir que Águilas, con el equipo que jugó, ha mejorado también con el cambio de técnico, y ahora es Gustavo Florentín, que no puede dirigir desde la línea. Está el Chusco Sierra ahí haciendo las veces de técnico y escuchando las órdenes que manda. Y sabe que me llamó la atención que Alberto Peñaranda, jugador del Bucaramanga, dio una declaración muy polémica. Ahora, cuando le ganaron a Nacional, salió a decir a la zona mixta que ahora sí tenían técnico. Cuando llegó Leonel, entonces deja muy mal parado al técnico Gustavo Florentín, porque dice, ahora sí tenemos técnico. Quién sabe cómo le terminó yendo en lo interno con Bucaramanga. Eso es lo que uno siempre critica. Los jugadores se le paran a los técnicos, se le nota que se le pararon al técnico Florentín y le jugó mala pasada. Y bueno, esperemos que les sirva a los jugadores esa jugada que tuvieron, porque eso fue decisión de ellos por cómo lo hace ver él, y esperemos que Bucaramanga haga una buena presentación en Copa Libertadores. Otro equipo que tomó la decisión de antes de una Copa Libertadores cambiar de técnico. Este es colombiano, más conocido, pero
tuvo un poquito más de trabajo, por lo menos Leonel tuvo la posibilidad de preparar 2 partidos de liga y eso le da una idea un poco más clara de lo que es el equipo y las alternativas que tiene. Bueno, para ir cerrando, también hay que recordar que tenemos representantes en Copa Suramericana esta semana, el Once Caldas que juega, la tiene muy brava ese debut del Once Caldas con el Fluminense, equipo muy grande de Brasil, que ha invertido mucho, que ha ganado mucho en los últimos años. Dairo Moreno versus Cano. Está Germán Cano, está John Arias también en el Fluminense, está Kevin Serna, que es otro de los jugadores importantes colombianos dentro de ese equipo. Entonces esperemos a nosotros por el corazón con Hernán Darío Herrera que le termine yendo muy bien con el Once Caldas, que haga una campaña importante. Y América también está en esta Copa Suramericana. Ya sabemos que América pues también hizo una inversión importante, tiene jugadores que llaman la atención como Juan Fernando Quintero y el mismo Duván Vergara, que son, digámoslo así, las principales figuras de este equipo, y que el fútbol colombiano, hombre, Wilson y Juan Pablo, pues vuelva a recuperar protagonismo a nivel internacional, que hace mucho rato no lo tiene. Sufrió mucho a propósito del América para ganarle a Fortaleza esta semana. Obviamente, a pesar de que en el segundo tiempo entraron todos los jugadores titulares, entró Quintero, entró Vergara, y el equipo se complicó, tuvo muchas dificultades, así y ratifica lo que dice Juan Pablo, ese torneo colombiano es demasiado cerrado, pero también va a llegar con un airecito de sus jugadores a este torneo internacional. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Recuerde compartirlo ahora que también es video podcast y que vamos también por YouTube. Y también esté pendiente de todas las redes de esta casa editorial, el Instagram, el YouTube, como lo decíamos, la red de X, en fin, el impreso con los mejores análisis y las mejores historias y todos los productos que tenemos para ofrecerles. Nos vemos la próxima semana, ojalá con muy buenas noticias para los equipos antioqueños, y que tengan un feliz resto de semana. Chao, chao. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano.